Imaginemos la situación. Año 2026 y el mundo entero vuelve a mirar hacia Oriente Medio con el corazón en un puño. En este análisis vamos a desgranar paso a paso y con los datos en la mano un evento histórico sin ningún tipo de precedente. Vamos a ver cómo una rivalidad de más de 70 años entre Estados Unidos e Irán terminó por reventar en un conflicto directo, dándole la vuelta por completo al tablero global. Y lo haremos manteniendo una mirada estrictamente objetiva, analizando qué lo causó, cómo fue el estallido y las profundas repercusiones que nos han dejado las fuentes documentales. Vale, vamos al lío. Nuestro recorrido de hoy va a ser muy claro. Primero, el origen del conflicto. Luego, el estallido en febrero de 2026. Pasaremos a ver la respuesta y su expansión. Analizaremos esa mezcla letal de guerra militar y tecnológica y terminaremos con el impacto global y sus consecuencias. Porque, pensémoslo bien, lo que empezó como un largo y tenso tira y afloja político por el desarrollo nuclear acabó desencadenando una guerra abierta de la que nadie podía predecir el final. Y es súper importante entender que esto no fue un pronto, no fue algo espontáneo, fue la gota que colmó un vaso que llevaba décadas llenándose de presión internacional. Ese equilibrio de poder que, mal que bien, sostuvo la geopolítica durante muchísimo tiempo, se rompió en 2026, arrastrando al mundo entero a un terreno totalmente nuevo y, sobre todo, tremendamente volátil. Empecemos por el principio. Sección 1. El origen del conflicto y esas décadas de tensión. Para entender esto de verdad, tenemos que dar un gran salto atrás en el tiempo. Nos vamos a 1953. Ahí es cuando Estados Unidos decide apoyar un golpe de Estado en Irán. Es como plantar la primera semilla de una desconfianza profundísima. Saltamos a 1979, llega la Revolución Islámica. Aquí la cosa cambia por completo. El país se transforma y se posiciona de frente contra Occidente. Y desde ahí, pues décadas de sanciones, amenazas constantes y guerras peleadas por terceros. Pero si hay algo que actuó como una olla a presión en las últimas décadas fue, sin duda, el programa nuclear iraní. Ese fue el auténtico núcleo de toda la discordia diplomática mundial. Y así llegamos al punto de no retorno. Sección 2, febrero de 2026. El estallido. La chispa que lo encendió todo. Hay que marcar esta fecha en el calendario 28 de febrero de 2026. Los registros son brutales, porque la secuencia fue rapidísima. Como primer paso, Estados Unidos e Israel inician una operación conjunta y lanzan ataques masivos directos sobre territorio iraní. Segundo paso, no es un ataque a ciegas. Los informes demuestran que fueron golpes muy específicos, quirúrgicos, dirigidos directamente contra instalaciones militares y complejos nucleares clave. Y como tercer paso, en cuestión de poquísimas horas cayeron cientos de ataques coordinados. Las consecuencias inmediatas incluyeron la muerte de varios líderes iraníes clave. Con esto, oficial y formalmente la guerra había empezado. Tercera parte. La respuesta y expansión, o cómo esto se convirtió rápidamente en una guerra regional. Obviamente Irán no se quedó de brazos cruzados. La respuesta fue fulminante. Sus fuerzas lanzaron auténticas oleadas de misiles y drones, pero ojo, apuntando tanto a Israel como a las bases estadounidenses repartidas por la región. El resultado directo, un efecto dominó incontrolable. El conflicto se expandió como la pólvora por todo Oriente Medio, obligando a los países del Golfo a declarar el estado de alerta máxima. En cuestión de días quedó clarísimo que esto ya no era un asunto localizado. Toda la región estaba metida de lleno en la zona de fuego cruzado. Y esto nos introduce en la cuarta parte. Guerra militar y tecnológica, lo que es un verdadero conflicto moderno. Y esto ilustra de manera brillante cómo funcionan las guerras hoy en día. Es casi de ciencia ficción. Fíjate en el contraste. Por un lado tenemos toda la maquinaria de la guerra tradicional. Misiles cinéticos, bombardeos destructivos sobre edificios e infraestructuras, enjambres de drones. Pero por otro lado, de forma simultánea, estamos viendo una guerra tecnológica increíblemente sofisticada. Hablamos de ciberataques constantes diseñados para tumbar sistemas militares y redes de comunicación enteras. Hablamos de desinformación masiva creada por inteligencia artificial para sembrar el caos total en la población y de bloqueos selectivos de Internet para dejar zonas enteras absolutamente a oscuras. Una locura. Si echamos un vistazo a la cobertura mediática, como estos titulares en directo del diario El País, la tensión diplomática casi se puede tocar. Veíamos en tiempo real cómo Donald Trump aseguraba haberle pedido a Netanyahu que se limitara a hacer ataques quirúrgicos en zonas como el Líbano. Y al mismo tiempo, los reportes dejaban ver que la distancia entre Washington y Teherán era abismal, con rechazos frontales a cualquier propuesta. Literalmente, la vía diplomática estaba muerta y enterrada en medio del caos militar. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto a una escala mayor. Sección 5. Impacto global y consecuencias. Las repercusiones de todo este desastre. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es lo sobrecogedor de este número. 25.000 millones de dólares. 25.000 millones.
Intentemos asimilar esa cantidad por un segundo. Es una cifra astronómica que ilustra el inmenso peso económico que esta guerra supuso desde el minuto uno. Un coste brutal que nos ayuda a entender la escala gigantesca de las operaciones militares de las que estamos hablando. Y ojo, que no es una estimación al aire. Fijaos en este titular de la cadena SER. Fue el mismísimo Pentágono el que confirmó públicamente este cálculo de 25.000 millones. Y el artículo subraya algo casi peor: la ausencia total de un acuerdo diplomático a la vista. Es decir, barra libre para seguir alimentando la tensión, los ataques indirectos y, por supuesto, una sangría económica sin fin. Para organizar un poco este caos, podemos dividir las consecuencias en dos ámbitos. A nivel de impacto global, tuvimos un terremoto macroeconómico. Los precios del petróleo se dispararon a las nubes, desatando el pánico ante una crisis económica internacional. Rutas comerciales absolutamente vitales, como el estrecho de Hormuz, quedaron cortadas de raíz, lo que disparó el terror a una posible guerra mundial. Y por otro lado, las consecuencias humanas, la parte más desoladora. Hablamos de miles de víctimas entre muertos y heridos, éxodos masivos de población civil huyendo de sus hogares y serias denuncias de crímenes de guerra sobre la mesa. Un panorama que hizo que las organizaciones internacionales suplicaran a gritos un alto el fuego. En resumen, si algo sacamos en claro de todas estas fuentes es que la crisis de 2026 no fue simplemente un choque de tácticas militares, que va, fue el fruto amargo de años y años de intereses cruzadas, de una pelea constante por dominar la región y de una desconfianza mutua que ya estaba enquistada. Básicamente, presenciamos el colapso absoluto de la diplomacia, rindiéndose ante el peso de la historia. Y esto nos lleva a la gran reflexión final. Hoy hemos desgranado las raíces, el rapidísimo estallido y las tremendas ondas expansivas de esta guerra. Se han quemado miles de millones de dólares y, lo que es infinitamente peor, se han perdido un sinfín de vidas por el camino. Las viejas alianzas se han puesto a prueba como nunca y la economía ha temblado. Así que con un escenario geopolítico roto en mil pedazos y sin una salida fácil a la vista, nos queda una enorme incógnita flotando en el aire. Mientras el mundo sigue aguantando la respiración, ¿qué le depara este futuro tan incierto al equilibrio de poder global? Es una pregunta que, sin duda alguna, va a marcar el rumbo de las próximas décadas.